En días pasados, en este espacio de entrevistas, el político Antonio Ricaurte intentó vincular al gobierno nacional con una fraudulenta negociación que se habría dado alrededor del nuevo aeropuerto de la ciudad de Quito. Y por ello, en honor a la verdad, procedemos a explicar y rebatir las falsedades del político y de otro que han cuestionado al gobierno nacional con informaciones inexactas. Dijo Antonio Ricaurte que el nuevo aeropuerto quedó listo en la administración municipal anterior y por tanto no se puede adjudicar la misma a un gobierno y a una administración que no tuvieron mayor participación. En la administración de Paco Moncayo se llegó a hacer el 75% y prácticamente quedó para esta gestión municipal únicamente una repavimentación, una pavimentación de la pista del aeropuerto. Eso fue lo que tuvieron que hacer y se demoraron 28 meses. Lo que sostiene el político no se acerca a la realidad, porque según el propio informe de la empresa concesionaria encargada de la construcción del aeropuerto, el nuevo aeropuerto para enero del 2009 registraba tan solo un avance de obra del 43%. Y es más, para julio de ese mismo año, cuando todavía estaba en funciones la alcaldía de Paco Moncayo, la construcción solo había completado el 50% del objetivo. Tan solo el 50% a poco menos de un mes de que termine la administración Moncayo. Gran parte de ese porcentaje era de movimiento de tierras. Entonces, ¿de qué 75% habla el señor Ricaurte? ¿De qué habla cuando dice que solo faltaba repavimentar? Únicamente una repavimentación, una pavimentación de la pista del aeropuerto. Eso fue lo que tuvieron que hacer. Señor Ricaurte, no se repavimenta algo que no existe. La obra quedó tan solo un 50%. Similares inexactitudes las han dicho también en días pasados. El exalcalde Paco Moncayo. Dejaron de hacer la ruta Gualo-Puembo declarada de prioridad por el Consejo con los 110 millones de crédito de la CAF, como le acabo de mostrar, firmados por este gobierno. La explicación, señor Moncayo, es que fue en su gestión cuando el Consejo Metropolitano, después de varios estudios, resolvió a través de la Ordenanza 008 las prioridades de las vías al aeropuerto. La primera prioridad era la Ruta Sur, actual Ruta Viva, y el mejoramiento de la Avenida Interoceánica. La última prioridad era la Ruta Zambisa, es decir, la Gualo-Puembo. La vía Gualo-Puembo, última prioridad en la administración anterior. ¿Por qué entonces la administración anterior no cumplió la ordenanza y se burló de la misma? Es más, la declaratoria de desierto de la vía Gualo-Puembo la hizo el propio gerente de Moncayo en febrero del 2009. Durante la era Moncayo, la empresa concesionaria intentó hacer uso de las tasas aeroportuarias como si fuesen un servicio privado, y fue la administración actual la que consiguió que dichas tasas se cuenten como una contribución del municipio. El contrato inicial establecía que esas eran tarifas que la empresa concesionaria invertía en la construcción del nuevo aeropuerto. El político Ricaurte también se refirió al tema de las tasas y las tarifas. Son unas tarifas, ya dejaron de ser tasas, acordémonos, cuando el Tribunal Constitucional señaló que en base a la nueva Constitución lo que se pagaba por concepto de servicios aeroportuarios no podían ser consideradas tasas, sino tarifas. Pero hay una clara diferencia entre tasas y tarifas. En el contrato antes de la renegociación, lo que cada uno de nosotros, lo que todos hemos pagado durante todo el tiempo de operación del viejo Mariscal Sucre, eran consideradas tarifas. Por lo tanto, supuestamente se consideraban como aportes privados del inversionista. Esto era una locura, porque lo que todos hemos pagado prácticamente se diluía, se desaparecía como si fuera parte de la inversión del privado. Una de las principales observaciones de la Contraloría, pero fundamentalmente la más importante de las observaciones de la Corte Constitucional, que fue acogida íntegramente por convicción por esta administración, es que esos recursos no pueden ser considerados tarifas, precios privados, sino tasas. En la renegociación esos recursos son tasas, por lo tanto son recursos públicos. Por esta razón, y al ser hoy el municipio socio del proyecto en un 26%,
El beneficio directo de los ingresos del nuevo aeropuerto para Quito se eleva significativamente. Pasa de recibir los 290 millones acordados en el contrato original a recibir 880 millones de dólares, 600 millones de dólares aproximadamente como beneficio directo para la ciudad, 600 millones de dólares más. La renegociación era necesaria además, porque la Contraloría General del Estado entregó 10 recomendaciones acerca del contrato inicial, entre las que se encontraban la revisión de una diferencia de 100 millones de dólares en los costos financieros y la privatización de las tasas aeroportuarias. La Contraloría ha efectuado 3 exámenes a la concesión del nuevo aeropuerto de Quito, de los cuales se derivaron disposiciones de cumplimiento obligatorio para los funcionarios municipales y para el concesionario. En primer lugar, la acción de control realizada por este organismo permitió recuperar para las arcas municipales y por ende para la ciudadanía de Quito alrededor de 900 millones de dólares, para lo cual el organismo de control que represento demandó ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que dictaminó que las tasas aeroportuarias eran recursos privados. ¿Dónde estaban los funcionarios públicos, los funcionarios municipales que debían de reclamar que las tasas eran públicas? Gracias a la acción de la Contraloría General del Estado, se ratificó en sentencia la naturaleza pública y, por lo tanto, la propiedad del municipio sobre los ingresos aeroportuarios, lo que viabilizó la ejecución de la obra. Asimismo, y al haberse evidenciado que antes de la acción de control de este organismo que represento, el municipio no tenía ninguna participación económica ni formaba parte del negocio aeroportuario, se dispuso la elaboración de un nuevo plan financiero en el que se debían incorporar las reales condiciones de la aportación municipal proveniente de los ingresos del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Entre otras, asegurar también que los costos, gastos, inversiones adicionales requeridos para mantener los estándares internacionales de prestación de servicio del nuevo aeropuerto sean de cuenta exclusiva del concesionario. Lamentablemente, y cabe recordar además que antes de la acción efectuada por parte de la Contraloría General del Estado en el año 2007, no se había efectuado ninguna auditoría a pesar de la magnitud de esta obra, lo que impidió evaluar el proceso de negociación y suscripción del contrato de concesión. Finalmente, la Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidad penal en la suscripción de la garantía de la municipalidad, mediante un informe que fue remitido a la Fiscalía para el pronunciamiento correspondiente, respecto del cual se emitió un pronunciamiento judicial que es de conocimiento público, el cual este organismo de control no lo comparte. Ninguna de las recomendaciones que hizo la Contraloría se cumplieron en la administración de Moncayo. Ni los permisos de la DAC, ni los permisos ambientales, ni los aspectos de remediación para los pobladores de la zona. En las negociaciones de la administración Moncayo se llegó a establecer al municipio como garante frente a los financistas por las obligaciones del concesionario, la ciudad de Quito de garante de una empresa privada. En otras palabras, el municipio debía velar por los intereses de los capitales privados, de manera que la empresa concesionaria no sea afectada. Esta cláusula cambió gracias a la renegociación de la actual administración, y ahora es la concesionaria la que deberá responder como garante frente a los inversionistas. El nuevo contrato consiguió además que los montos para las siguientes fases del nuevo aeropuerto, que requieren una inversión cercana a los 900 millones de dólares, sean cubiertos por la empresa concesionaria, cosa que en el contrato original no ocurría. Todas las recomendaciones de la Contraloría se cumplieron en coordinación entre el actual gobierno nacional, los organismos de control y el municipio de Quito.
El nuevo aeropuerto de Quito no es una obra solo para Quito, por supuesto es una obra para el país entero. Nosotros estimamos que todo este conjunto de actividades generará aproximadamente 7.000 empleos nuevos durante los próximos 5 a 10 años. Esto es sumamente importante. Implica que mucha más gente va a tener empleo digno y sobre todo distribución equitativa de la riqueza con el nuevo aeropuerto. Es la verdad de una gestión que benefició y beneficia claramente a la ciudad de Quito y a todo el país. Una verdad que por el derecho establecido como obligación en la Constitución, la hemos expuesto a manera de réplica a informaciones inexactas y hasta falsas emitidas en este espacio informativo. Secretaría Nacional de Comunicación.